Corría más o menos el año 60 de nuestra era, cuando el apóstol Pablo, estando en alguna de sus prisiones, escribe la famosa carta a los Colosenses, carta de la cual leeremos una sección breve a continuación. Lo haremos de una forma parafraseada, es decir, la leeremos de una manera coloquial para que sea mejor entendida por todos y suene mejor al oído del oyente creyente. Y después, a continuación, vendrá el mensaje de reflexión sobre lo leído. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos los hermanos de Colosas, al momento de leer esta carta. Les escribe Pablo, nombrado apóstol por el mismo Señor Jesús el Mesías, y también porque así fue la voluntad de Dios. Os saluda también en esta carta el hermano Timoteo. Escribimos a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en la ciudad de Colosas. Nuestros deseos son de gracia y paz a vosotros, y también es el deseo de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre estamos orando por vosotros y damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesús, por haber oído de vuestra fe que está firme en Cristo Jesús, y del amor que os tenéis entre todos los santos. Y también hemos oído lo animados que estáis por la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del verdadero Evangelio. Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como queremos que llegue también a todo el mundo. El Evangelio que hace llevar fruto y crece cada día también en vosotros, desde el mismo día que lo oísteis y conocisteis esta gracia de Dios, aprendida de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es un fiel ministro de Cristo para nosotros y también lo ha sido para vosotros. Por lo tanto, si ahora habéis resucitado con Cristo por medio de la conversión, entonces buscad las cosas de arriba donde está el Señor sentado a la diestra de Dios. O sea, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si habéis muerto a las cosas de este mundo, entonces vuestra vida ahora está escondida con Cristo. Y cuando Cristo, vuestra vida, un día venga, entonces vosotros también estaréis con Él en su gloria. Amén. Aleluya. Estimado oyente y seguidores del programa Encuentros, si has llegado hasta aquí escuchando atentamente este audio, te habrás dado cuenta que ni un solo versículo de los que hemos leído, de la porción de la carta de Pablo a los Colosenses, ni un solo versículo, como han podido escuchar, fue escrito para inconversos. O sea, dicho de otra manera, Pablo no escribió una carta para los simples curiosos y cómodos asistentes de la congregación de Colosas, ni tampoco escribió la carta para cabras, o sea, inconversos. No, sencillamente porque no lo sabía la iglesia de Colosas, sino que Pablo escribió la carta a los colosenses porque eran personas que se habían convertido previamente por medio del Evangelio, tal como él mismo lo dice en la carta. Escribimos a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en la ciudad de Colosas. Este versículo y similares en la carta demuestra que solo se dirige a convertidos y que la iglesia de Colosas está formada solo por verdaderos convertidos. Luego, un poco más abajo dice: esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del verdadero Evangelio. Por lo tanto, estos versículos descartan toda posibilidad de que hubiera inconversos en la iglesia de Colosas. Es decir, estimado oyente, que aquí, por medio de las frases que hemos leído, nos está demostrando un modelo de pastor y un modelo de iglesia. En cuanto al modelo de pastor, vemos que Pablo solo trata con ovejas en la iglesia. Es decir, un predicador debe ser evangelista fuera del local de la iglesia, y es pastor dentro del local de la iglesia. El evangelio se predica fuera del local, y la edificación a los convertidos se predica solo a la iglesia dentro. En cuanto al modelo de iglesia, aquí vemos que una verdadera iglesia está solo formada por ovejas, no por cabras más ovejas. Todo esto que decimos es pura lógica deductiva del texto que hemos narrado. El argumento es contundente y nadie lo puede derribar. Las iglesias del Nuevo Testamento, en primer lugar, no son mega iglesias, y en segundo lugar, son iglesias formadas solo por ovejas, no por cabras y ovejas mezcladas junto con lobos, serpientes, víboras y todo tipo de alimañas incluidas. No gusta lo que decimos, pero es la verdad.
Cuando el texto bíblico de Colosenses dice palabras como vosotros, santos, justos, hermanos, fieles, iglesia y palabras similares, con esas palabras específicas del texto bíblico, no se está refiriendo a todo el mundo, sino que al usar esa terminología particular y específica, el escritor bíblico, en este caso Pablo, se refiere solo a los que se habían convertido previamente en su día por medio del Evangelio, como en este caso en Colosas, cuando los paganos colosenses en su día se convirtieron primero por medio del Evangelio predicado por Epafras, y luego Pablo les envía una carta a esos convertidos dando consejos pastorales para darles orientación en su vida cristiana. El texto que hemos visto de Colosenses está lleno de conjugaciones verbales, pronombres gramaticales, términos espirituales y enfoque selectivo que nos hacen ver con claridad diáfana que es una carta solo para convertidos por medio del Evangelio que les predicó Epafras en su día. ¿Puede entender este punto tan importante que queremos enseñar hoy, estimado oyente? ¿Puede entender que Colosenses fue escrito solo para convertidos, no para inconversos? ¿Puede ver que la carta de Colosenses, como todas las cartas del Nuevo Testamento, son solo para iglesias formadas por convertidos, donde no caben cabras, ni lobos, ni serpientes? Escuche con atención la enseñanza que daremos el día de hoy. Repita el audio cuantas veces sea necesario para entenderlo bien, porque probablemente no oirá esta enseñanza en ningún otro lado, sino solo aquí, en el programa Encuentros del Ministerio Tinajas. Entremos en materia. ¿Qué hemos querido decir con todo este preámbulo? Pues que en el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, miles de pastores cometen un grave error al leer, predicar y aplicar cualquier pasaje del Nuevo Testamento, dirigiéndolo a los inconversos como si fueran ovejas. Al hacer esto, se les está haciendo creer a los inconversos que esa carta o pasaje que se predica es para ellos, y al hacer eso, los están engañando haciéndoles creer que son convertidos cuando no lo son. Dicho de otra manera, los malos pastores cruzan los pasajes de la Biblia, es decir, aplican los pasajes que son para los convertidos y se los aplican a los inconversos. Y a la vez omiten predicar los pasajes del Evangelio a los inconversos. Es decir, cuando alguien predica a un inconverso un texto de la palabra de Dios que es dirigida solo a convertidos, cuando el inconverso lo oye, queda engañado, y con eso hacen que el inconverso selle su engaño, selle su situación de inconverso y selle en consecuencia su condenación por darle un pasaje que no le corresponde. Lo único que hay que predicarle a un inconverso es el Evangelio, no el resto de la Biblia. ¿Se da cuenta de lo grave y terrible de esto, estimado oyente, estimado predicador, estimado líder o pastor que me escuchas? ¿Se da cuenta de lo grave que es sellar la condenación de alguien haciéndole creer que son convertidos cuando no lo son por pura prédica mal enfocada, aplicando pasajes bíblicos que no son para ellos? Una de las terribles manías y muy mala costumbre que tienen el 90 y tantos % de los predicadores del día de hoy es que cualquier parte de la escritura que predican se la aplican a toda su audiencia sin hacerles ver, como lo hacemos nosotros en el canal, que cuando el texto bíblico habla, solo está hablando a personas que previamente se han convertido por medio del mensaje del verdadero Evangelio. El texto no es para todos, cabras y ovejas, no. La iglesia de Colosas estaba formada solo por convertidos, no por cabras y ovejas juntas. Esto se hace evidente cuando leemos detenidamente la carta. Por lo tanto, inferencialmente aprendemos que una congregación de hoy solo debe estar formada por ovejas, no por cabras y ovejas, porque eso sería antibíblico. Por lo tanto, estimado oyente, el texto leído de la carta a los Colosenses nos muestra que la palabra de Dios no es para todos los asistentes a las iglesias, ni tampoco es para todos los simples oyentes inconversos que quieran ir a la iglesia de hoy. Y eso hay que aclararlo. El texto bíblico es solo para convertidos. De ahí el grave error de juntar en una congregación cabras con ovejas.
porque el pastor se verá tentado a predicar a las cabras textos de ovejas, y si no hace la salvedad de que en su audiencia hay cabras y ovejas, y que su texto es solo para ovejas, sino que por el contrario trata a todas las personas como si fueran ovejas, entonces estará engañando subliminalmente a la audiencia, haciéndoles creer que son convertidos cuando no lo son, y por lo tanto engañándoles. El tema es muy grave, estimado oyente. Sin embargo, es el pan de cada día en las iglesias del día de hoy con los predicadores del día de hoy. Esto que decimos lo han visto nuestros ojos 1000 veces, y usted también puede comprobarlo. Simplemente entre en la red, o escuche los predicadores en su iglesia, o escuche algún programa radial evangélico, y verá que tratan a la audiencia, toda en conjunto, como si fueran todos convertidos, usando terminología de convertidos, tratándolos a todos de hermanos, cuando la mayoría de la gente que los escucha, por no decir todos, son inconversos. Imagínese por un momento que hubiera un asistente que simplemente haya entrado a la iglesia como curioso, o que haya un ateo en medio de la gente, un intruso, un infiltrado de otra secta, y el predicador, sin saber la condición individual de esos oyentes, les estaría hablando como a convertidos, llamándoles hermanos, o usando palabras similares que denotan fraternidad y salvación cuando no lo hay. Eso es herejía y un supino ridículo por parte del predicador. Es imperiosamente necesario que todo predicador que tiene una audiencia delante, como yo ahora, no le hable a esa audiencia como que todos son convertidos y los trate de hermanos. No, ni mucho menos. Sabemos que eso no es así, por poco que guste decirlo. No debe darse por sentado que todos los que nos están oyendo delante o escuchando son convertidos. No, no y no. No es bíblico hacer eso, sino que por el contrario es perversamente engañoso. Si alguien hace eso, es un mal predicador. Un pastor que tenga una audiencia mixta delante de él debe hacer claramente énfasis en diferenciar que delante de él hay cabras y ovejas, como yo lo estoy haciendo en este caso, no dando por sentado nunca que todos los que nos oyen son convertidos, ni mucho menos tratarlos como ovejas o como hermanos, jamás. Es decir, cuando se habla a todos tratándolos por igual como ovejas, como si la audiencia fuera parte de esta carta de Colosenses, o de cualquier otra carta del Nuevo Testamento, cuando se hace eso por parte de un predicador, se comete un grave error pastoral y exegético. Porque los pasajes del Nuevo Testamento, de las epístolas, son todos dirigidos a convertidos, nunca a cabras, nunca a inconversos. Por eso, cuando un predicador toma un pasaje de una carta apostólica dirigido a convertidos y se lo aplica a un inconverso, pues lo está engañando. Y eso es lo que sucede en el 90 y largos % de las prédicas que hay por ahí en todos lados, sea en iglesias, sea en la red, sea en la radio, sea en la televisión, sea donde sea. Es decir, vemos a un lobo inconverso predicando a cabras inconversas. Esa es la realidad objetiva y concluyente del día de hoy que denunciamos como voz que clama en el desierto. Compruébelo hoy, usted mismo. Tome cualquier prédica al azar en la red y verá que el triste pastor de turno, famoso o menos famoso, le está hablando a toda la audiencia como si fueran creyentes, tratándolos de hermanos, sin conocer el estado espiritual del oyente y dando por sentado que todos esos oyentes son convertidos. Hemos dicho que eso es herejía y es un gravísimo error. Veamos ahora 2 formas que debe predicar un pastor según sea el lugar donde predique. Primero, a nivel de iglesia local. Todo pastor debería filtrar a los asistentes de su iglesia antes de dejarlos entrar a su local, porque la iglesia bíblica neotestamentaria está solo conformada por convertidos, tal como hemos escuchado antes en la carta de Pablo a los Colosenses, por ejemplo allí en capítulo 1, versículo 18 y en capítulo 1, versículo 24, donde Pablo habla de la iglesia de Cristo como el grupo formado solo de convertidos, solo por ovejas.
Sin embargo, la costumbre del día de hoy es llenar los locales o los mal llamados templos con todo tipo de inconversos y de cabras, cuantas más mejor, para presumir de gran iglesia y de cómo crece la iglesia. Pero, tenemos un problema. Eso no es bíblico. Eso no es la iglesia del Nuevo Testamento. Porque la iglesia del Nuevo Testamento, como hemos visto en este caso de Colosas, tomándolo como ejemplo, está solo formada por ovejas convertidas previamente por medio del Evangelio, no formada por todo tipo de personas asistentes a la iglesia. ¿Se da cuenta de lo lejos que está la realidad bíblica de la realidad actual? A la iglesia, o al local de la iglesia, no se debe dejar entrar a cualquiera, si antes no ha constatado el pastor que esa persona se ha convertido. Así lo hacemos en el ministerio Tinajas. Ahora, ese filtrado pastoral del que hablamos en este primer punto no se hace en el día de hoy, porque no conviene, no es financieramente rentable y no produce fama. Pasemos al punto número 2, la predicación fuera de la iglesia local. Cuando un predicador predica en una radio, en internet, en la televisión, en la calle, a una audiencia que no conoce, debe hacer dos cosas. Primero, o centrarse en predicar solo el Evangelio como tema de su prédica, eso sería lo ideal, o, segundo, si predica cualquier texto o tema, debe hacer la salvedad de que el texto es solo para ovejas, y al final redirigirlo hacia el Evangelio. Porque si los trata a todos por igual como si fueran ovejas y hermanos, ese es un mal predicador. Pero, si aclara que en su audiencia puede haber muchas cabras y que el mensaje es solo para las ovejas, entonces la cosa cambia. Si está usted predicando algún pasaje o tema del Nuevo Testamento de forma pública y multitudinaria tipo radio, televisión o internet, es necesario imperiosamente que aclare a la audiencia que el mensaje solo es para una persona que se ha convertido por medio del Evangelio, y al final del mensaje, redirigirlo hacia el Evangelio. Ahora, preguntamos de forma reflexiva, ¿cuántos predicadores que hablan por internet, por la radio, por televisión, o son invitados a las iglesias, hacen esto cuando predican? Es muy probable que si dice que en la audiencia hay cabras, entonces la audiencia se ofenderá y se marchará, y en consecuencia no volverán. Y si no vuelven, no hay entradas de dinero fácil, dinero que nunca ganarían en el mundo secular trabajando. Y si no hay dinero fácil, no habrá buena vida, ni coche, ni vacaciones, ni habrá universidad para sus ociosos hijos, ni habrá joyas para la vanidosa esposa. Así que mejor deciden ser tibios, templar y tratar a todos como ovejas, como hermanos, con tal de vivir bien a costa de este montaje que se han diseñado del negocio religioso del día de hoy, un negocio redondo, que conste en acta. Por eso, cuando un pastor toma un texto para moralizar la audiencia diciendo, por ejemplo, hermanos, tenemos que mejorar en esto, hermanos, tenemos que hacer esto otro, tenemos que, aquí Dios nos está diciendo, hermanos, que, etcétera, etcétera, etcétera. Ese hombre no tiene ni idea del tema y es un mal predicador. Escape de él, estimado oyente, escape de este tipo de hombres que no valen como predicadores y que tratan a todo el mundo como hermanos. Lo repetiremos hasta el cansancio. Cuídese, estimada audiencia del programa, de este tipo de predicadores y fíltrelos usted mismo con esto que le estamos enseñando hoy. Aprenda y no se deje engañar. Deseche a todo predicador que generaliza y que trata a todos por igual como hermanos, como si fueran todos ovejas, y que no redirige su mensaje hacia el Evangelio. Escape de ellos como del fuego. Por eso hemos dicho muchas veces en nuestro canal que no tiene sentido congregarse en un lugar si previamente no te has convertido por medio del verdadero Evangelio. Y si el lugar donde piensas congregarte no reúne las características de una buena iglesia doctrinal y un pastorado que huela a oveja, y que filtre a las personas antes de dejarlas entrar al redil, porque entonces, en ese lugar,
te estarán engañando, robando y haciéndote perder el tiempo. Primero, por no mostrarte el evangelio verdadero. Segundo, por no filtrarte antes de entrar en esa iglesia. Tercero, por aplicar la escritura a un inconverso haciéndole creer que es convertido y que todos somos hermanos, cuando no es así. Y cuarto, por robarte pidiéndote el diezmo. El negocio actual de la religión está montado de tal manera por este lobby de los predicadores que solo queda esto: denunciarlos públicamente por hacer creer a la gente en sus prédicas que todos son convertidos y hermanos. Solo queda denunciarlos también por no predicar el evangelio a los perdidos, y así ellos vivir la buena vida con los diezmos dados por esa gente engañada que no son convertidos. Que también conste esta declaración en acta. Así que, en conclusión de lo expuesto en este mensaje, hemos aprendido que: punto número 1. Toda iglesia bíblica y moderna del día de hoy debe estar formada solo por convertidos por medio del evangelio, no formada por cabras y ovejas, todas juntas a la vez, no. Punto número 2. El pastor de turno de una iglesia local debe filtrar a cada miembro que quiera entrar a su congregación para asegurarse que sea una oveja y no una cabra. Punto número 3. Todo predicador que expone la palabra en cualquier lugar público, multitudinario y mixto debe predicar a esa audiencia haciendo bien clara la diferencia de cabras y ovejas y no tratar a todos como si fueran ovejas y hermanos. Y debe predicar el evangelio en su mensaje o redirigir el mensaje hacia el evangelio. Estos son los 3 grandes errores pastorales eclesiales que vemos en el día de hoy. Y aquí denunciamos por un lado y enseñamos por otro, para abrir los ojos a los que nos siguen. En cambio, en este ministerio Tinajas siempre filtramos a las personas para saber si son cabras u ovejas. En este ministerio Tinajas siempre decimos que el contenido de la palabra de Dios fue dirigida solo a convertidos por el evangelio. En este ministerio Tinajas no damos por sentado que todos son convertidos cuando predicamos en la red, en la radio o en cualquier lugar público. Y en este ministerio Tinajas predicamos constantemente el verdadero evangelio a las personas que nos oyen o redirigimos cualquier tema hacia el evangelio. O sea, el ministerio Tinajas es modelo y ejemplo bíblico por predicar el verdadero evangelio, por desarrollar la verdadera eclesiología, por practicar el verdadero pastorado bíblico y por ser modelo de la verdadera forma de predicar. Que conste en acta. Si eres cabra, te invitamos a que te conviertas por medio del evangelio que puedes hallar en nuestro canal en diferentes audios o si quieres, escríbenos. Y si eres oveja y te has convertido por medio de las 2 condiciones del evangelio verdadero y jurídico que predicamos, te invitamos a contactar con nosotros. nicos@gmx.es. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje aclarador del día de hoy. Un mensaje desafiante y bíblico, como todos los que predicamos en este canal, temas intensos para seguir siendo referencia a los que nos siguen. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestro próximo programa, Encuentros.